equivocado es Elí, Elí, lama sabachthani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta palabra que pronuncia aquí Cristo y lo presenta Mateo, lo hace en el idioma hebreo. Pero Marcos, si usted observa a Marcos, capítulo 15, versículo 34, Marcos dice, Eloi, Eloi. Y esto lo está diciendo aquí en arameo. De tal manera que quiere decir lo mismo, pero en distintos idiomas. Y vemos aquí que cuando Cristo pronuncia esta palabra, hermanos míos, son palabras que realmente a veces nosotros no entendemos. La muerte de Cristo ha sido el hecho más sobresaliente en toda la historia de la humanidad. Y en estos versículos pasar desapercibido las 3 horas terribles y otros acontecimientos que el mundo pudo ver en aquel momento de que nuestro Señor Jesucristo estaba padeciendo por ti y por mí. Hermano, a la verdad que fue algo terrible. Nosotros hablamos y le ponemos algún sentido, ¿verdad? Pero lo más profundo para entender la muerte de Cristo, el sufrimiento de Jesús en este episodio, creo que sin lugar a equivocarme, si nosotros no lo expresamos y no lo entendemos a la luz del Espíritu Santo, jamás lo vamos a entender. Porque esto en el término humano, humanamente no podemos entender a profundidad lo que Cristo hizo por ti y lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Hubo tinieblas, dice la palabra del Señor, sobre toda la tierra. Y déjenme decirle, cuando la Biblia dice que hubo tiniebla sobre toda la tierra, esto era una señal a la nación judía o al pueblo de Israel de que ellos habían rechazado la luz del mundo y que ahora serían cegados judicialmente por Dios. Fue algo terrible cuando sucedió esto para el pueblo judío. Y en el versículo 51 dice la palabra del Señor: y he aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. El velo del templo se rasgó por la mitad, de arriba abajo. Esto deja claro, hermanos míos, que por medio de la muerte de Jesucristo se abrió un camino para llegarnos a Dios. Amén. Que ya no había barrera alguna para el hombre, para la humanidad, llegarse al Señor. Y de hecho, el autor de Hebreo, en el capítulo 10, versículo 20, si usted quiere ver conmigo estos versículos, pero vamos a regresar de nuevo allá a Mateo. Pero Hebreo, capítulo 10, nos dice la palabra allí en versículos 20, 21, 22 y 23, con referente a esto dice: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne,
Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Gloria sea al Señor. Hermano, ya no hay que buscar ninguna palanca para llegarnos al Señor. Y como decía antes, nosotros teníamos que buscar palanca cuando andábamos en nuestra ignorancia. Oiga, yo recuerdo cuántas cosas, si yo empiezo a contarle, a darle testimonio, cuántas cosas tenía yo que hacer para llegarme a Dios, según los hombres, pero no según la Biblia. Así es. Y todavía hay muchos que viven en esa ignorancia. Y tenemos nosotros, hermanos, que no cogerlo ahora y crucificarlo, porque muchas veces nosotros lo agarramos a esa gente, mire, óigame, déjeme decirle, hermano mío, cuando usted ve a una persona en la ignorancia, mírese usted mismo cómo estaba. Amén. Y tenga compasión de esas personas, porque haciendo eso va a glorificar al Señor y va a hablarle a esa persona de Jesús, de lo que Cristo ha hecho en usted. Óigame, va a haber un chorro del amor de Cristo en su vida y usted le va a pasar eso a esa persona y Dios lo va a libertar. Gloria sea al Señor. Amén. Porque dice la palabra de Dios que si Cristo lo libertare, seréis verdaderamente libre. Amén. No empiece usted a fustigar y a señalar. Claro, usted ame la persona, pero no ame el pecado, no ame sus acciones. Y eso es el amor. Amén. Amén. Y Cristo murió por ellos, y murió por usted y por mí, y andábamos así. Que dice Pablo allá, inspirado por el Espíritu Santo, en la carta que le envía a la iglesia en Efesios, le dice: acuérdense cuando andaban sin Dios y sin esperanza, Amén. viviendo en la ignorancia. Hermano, y damos gloria al Señor porque Dios nos sacó de ahí, ¿verdad? Amén. Vamos a orar por los que viven todavía allí, para que Dios también los salve. Amén. Amén. Porque Él es paciente para con nosotros, para con todo el mundo. Así es. No queriendo que nadie perezca, que nadie se vaya al infierno, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Ahora bien, noten, volviendo aquí a Mateo, capítulo 27, noten en el versículo 51, 52, dice la palabra del Señor: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Gloria sea al Señor. Amén. Ellos que iban a decir más gente, hoy iban a decir amén. Gloria sea al Señor. Amén. Cuerpos de santos se levantaron allí, hermano. Amén. Son cosas preciosas lo que aconteció con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y qué glorioso ver esto, hermano. Dice la Biblia que los cuerpos de los santos se levantaron. Y dice el versículo 53: y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, o sea de Cristo, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Póngase usted a pensar, ¿qué pasó allí?